Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe y hoy comenzamos la nueva etapa. Una etapa que viene cargada de temas como en la primera y que ya después de casi un año espero no defraudaros en esta nueva etapa. Espero que los temas sean de vuestro agrado, que os puedan seguir ayudando, sobre todo a los que se inician por primera vez en este apasionante mundo del bonsai. Que con la ayuda del canal de Bonsai Carpe, Escuela de Bonsai Carpe, pues de alguna forma os pueda servir para que podáis manteneros en este hobby, en esta afición, que es del agrado de mucha gente y que hoy por hoy creo que de las cosas bonitas que se pueden hacer. Así es que pues nada, dicho esto, agradeceros vuestra fidelidad, espero que os guste y hoy os traigo un tema, como no podía ser de otra manera, que va un poco relacionado con el momento del año. Acabamos de entrar en la estación, de otoño. Creo que lo más normal es que pues, vayamos a desarrollar el tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Y el tema es sencillo, es un tema relacionado un poco, como os digo, con esto de la estación otoñal, en la que todos sabemos que los árboles de alguna manera empiezan a entrar en un proceso de ralentización que va un poco condicionado por aquello del reloj biológico que todos sabemos que tienen, que se activa con la bajada de temperaturas progresiva y al mismo tiempo con menos horas de luz que vamos teniendo durante el día. Por lo tanto, esto hace de que el árbol, lógicamente, empiece a entender de que va a llegar una etapa en la que de alguna forma necesita poner otros mecanismos de defensa que le hagan poder soportar un poco las condiciones cambiantes que puedan producirse en etapas como la del otoño o simplemente como la del invierno, que quizás sea la peor. En ese momento, el árbol lo que intenta es, de alguna forma, un poco antes, es almacenar todas las reservas o toda la energía posible para que de alguna manera, llegado el momento de la nueva estación de despertar, la siguiente primavera, pues el árbol de alguna forma tenga los medios para la energía suficiente para poder despertar. No solamente hacen eso, sino que también en esa reserva que de alguna manera van adquiriendo durante ese tiempo, pues lo que hacen también es crear ese anticongelante que crean los árboles un poco para poder soportar los cambios de frío, sobre todo, que se producen en invierno. Aunque si vienen como la filomena, está claro que todo aquel árbol que no sea de zonas súper frías, lo más probable es que lo pase bastante mal. La forma en la que vemos que los árboles empiezan a entrar en el letargo no es desde el punto de vista de las raíces, que como siempre os digo, es ese punto que tenemos que trabajar bien cuando hacemos un trasplante, porque luego durante un largo periodo, 2 años en el mejor de los casos, o 4 o 5 dependiendo del árbol, incluso más, pues no vamos a ver el estado de las raíces en condiciones y sí que vamos a ver el reflejo en las hojas. Entonces, de alguna manera, si el árbol va bien, si las cosas funcionan bien, pues lógicamente eso hace de que todo se vea de manera esplendorosa. Lógicamente empieza por la decoloración de las hojas, ya que en el momento en el que, como decía, el reloj biológico se pone en marcha, el movimiento de savia, tanto ascendente como descendente, se queda paralizada y de alguna forma es como si se cerraran las llaves de paso de lo que es el peciolo a su inicio en la rama. Por lo tanto, en ese momento, todo el azúcar o glucosa que haya quedado en el plano foliar dentro de, sobre todo de los caducos, pues todo eso de alguna forma, al no tener posible movimiento y en la bajada de temperaturas y en horas de luz, y a partir de ahí, pues como digo, el azúcar o la glucosa que se queda en el plano foliar se empieza a descomponer y eso va creando esos colores que son tan llamativos en tantas ocasiones. Eso está indicando de que el árbol ya entra en un proceso de letargo y que ya se prepara lógicamente para la invernación. Normalmente hay quien llega y trabaja los árboles, por ejemplo los caducos, un poco antes y cuando ya empiezan a cambiar la tonalidad, ya que las hojas no tienen mayor función en ese momento. No es como cuando están verdes, que están trabajando y están creando alimentación para el árbol.
pues en el momento de que empiezan a cambiar la tonalidad, es el momento en el que de alguna forma podemos empezar a trabajar los árboles para prepararlos. ¿Y cómo los trabajamos? Pues lo que hacemos normalmente es terminar de eliminar las hojas, de que se caigan del todo, las ayudamos a caer, y a partir de ahí pues hay una serie de pequeños trabajillos de mantenimiento que se hacen para que el árbol pueda entrar en unas condiciones óptimas de letargo. Una vez que quitamos las hojas, que lógicamente lo que van a hacer es facilitarnos el no tener que estar limpiando el banco de cultivo luego, no como otros piensan que hay que defoliar antes y tal, no, las hojas hay que dejarlas hasta que se caen o inician un poco, nos dan el aviso de que empiezan a caer y a partir de ahí, lógicamente, podemos, como digo, en un trabajo de mantenimiento, quitar las hojas y esas menos que tenemos que barrer. Luego lo que hacemos es limpiar normalmente el tronco, bien con un cepillito de estos de los dientes viejos ya que tengamos, o incluso nuevos, con unas que sea más o menos ni suave ni fuerte, pero un término medio para que de alguna forma nos sirva para limpiar bien. A partir de ahí, bueno, pues podemos utilizar incluso unas gotitas de limón en el agua que utilicemos como ácido orgánico, que facilitará un poco también esa limpieza y desinfección del tronco, sobre todo en aquellos árboles de cortezas lisas que normalmente, bueno, pues se quedan bastante mejor, ¿no? Los árboles de corteza gruesa, como pueden ser pinos, por ejemplo, pues lo que ocurre es que lo más normal es hacer alguna aplicación de algún fitosanitario y de esta manera lo que hacemos es proteger mucho más el árbol. Primero hemos abonado, o sea, hemos limpiado, como digo, luego ya se le hace una aplicación de un insecticida de contacto o un insecticida gabardina para que de alguna forma le proteja y los hongos que pueda generarse debido un poco a las condiciones que se generan llegado a este momento, porque la humedad ambiental, la temperatura, hacen una fórmula que, como se suele decir, es el caldo de cultivo idóneo para la formación de hongos sobre todo. La mayoría de plagas a partir de este momento casi que empiezan también un poco ya a entrar en letargo, se van buscando esos pequeños rinconcitos donde poder protegerse de los cambios del tiempo y dejan sus puestas incluso en asilas y tal de ramas. Por eso es importante la limpieza de los troncos, sobre todo la zona de las asilas, para que no quede, o en la medida de lo posible, que quede lo menos posible de posibles plagas o enfermedades para la siguiente temporada, que es cuando normalmente vuelven a despertar. Entonces, una vez que tenemos el tronco limpio, ya sin hojas, sin bien cepillado y tal, lo más normal sería pasar un poco a limpiar lo que es la base del árbol, lo que es la base de la maceta, ¿vale? En la que de alguna manera, pues lo que hacemos es que todos los residuos, todo aquello que incluso ha podido llegar a caer en el momento que hemos limpiado el árbol, lo que hacemos es eliminarlo y de esa manera evitamos decantaciones y crear una corteza un poco inadecuada para que la transpiración o la oxigenación del suelo sea lo suficientemente efectiva. Sí que es cierto de que cuando pasa una temporada, después de el riego constante, la aplicación de abonos, de fitosanitarios, incluso de la polución, debido un poco, al estar los árboles en el exterior, esto hace de que se vaya creando una corteza que, ayudada por el musgo, en ocasiones lo que va haciendo es dificultar la oxigenación y al mismo tiempo la absorción del agua cuando hay que regar. Entonces, para evitar esto, como digo, una vez que hemos limpiado todo el árbol, y me repito, lo que hacemos es limpiar todo eso que de alguna forma suele ser como 1 centímetro, poco más o menos, un dedo, en la que quitamos un poco, que si el musgo, un poquito la tierra de por encima, y lo que hacemos luego es poner una nueva capa de tierra para que de esta manera quede al nivel que tiene que quedar. Con eso conseguimos que eliminamos toda esa capa que ha hecho de filtro durante toda la temporada, donde se ha quedado todo ahí depositado, y que no afecte, en la medida de lo posible, a lo que son las raíces, que es la parte que, como digo, que menos podemos controlar
desde el punto de vista visual, o es lo que mantiene al árbol con ciertas garantías. Entonces, ese es un poco el tema a tener en cuenta. A partir de ahí, pues bueno, limpiar la base del tronco, lo que es el nevari, el inicio del tronco desde el nevari, que muchas veces pues se va quedando pegado el musgo viejo, que va amarilleando debido, como digo, un poco a los residuos, a la dureza del agua incluso. Pues todo esto, de alguna forma, lo que hacemos es eliminarlo pues como digo, desde el punto de vista estético y de salud del árbol. Entonces, una vez que tenemos todo esto, utilizamos un sustrato, tapamos, nivelamos otra vez y bueno, ya tenemos el árbol más o menos preparado. Le llevamos a su zona en su mesa de cultivo y una vez que ya tenemos ese trabajo realizado, pues lo que hacemos normalmente es, bueno, pues una aplicación, como digo, de algún fungicida. Entonces lo que hacemos es utilizar un producto a modo de fungicida gabardina, dicho así, ¿vale? Para que de esta manera pues proteja al árbol, como digo, desde un punto de vista total y de esta forma, bueno, pues que aguante sobre todo hasta que llegue el invierno, porque una vez que llegue el invierno, al igual que el verano, que son momentos en los que las temperaturas son más extremas, tanto hacia un lado como hacia el otro, calor en frío, esto lógicamente hace que, bueno, quizá en verano algunas plagas sí se puedan llegar a desarrollar, pero el tema de enfermedades fúngicas casi que es más difícil debido a que necesitan temperaturas más bajas, ¿no? Como puedan ser las de primavera o las de otoño. Es decir, temperaturas que oscilan alrededor de los 20 grados con una humedad relativa del aire bastante alta. Y esto es lo que hace de que de alguna manera el árbol se pueda preparar para que el invierno luego pueda ser un poquito más suave y el otoño, pues de alguna forma, sea un poquito quizás más sano. Y bueno, y hay algo que no es que me lo deje, simplemente lo dejaba porque quizás sea para el último momento, porque quizás sea un poco más, algo más a tener en cuenta, aunque lo deje para lo último. Y es el pH. Si todos estos controles que, como digo, de limpieza, de cambio de una porción del suelo en el que se depositan todos los restos de pues tanto minerales como de polución, de todo esto que puede hacer dañar y alterar el pH del suelo, pues si todo eso se va eliminando, lógicamente el árbol pues se mantendrá mucho mejor todavía. ¿Y por qué digo esto? Pues está claro, porque el pH posiblemente sea uno de los temas más importantes a tener en cuenta y que la mayoría de las veces se pasa de largo y creemos que, bueno, pues que el pH siempre está bien y que todo funciona perfectamente. Y bueno, y estamos en un error en ese caso si pensamos así, porque lo que hay que tener claro es que el pH, desde un punto de vista de salud o de equilibrio en estos temas, sobre todo en lo que tiene vida, pues ese pH, la diferencia entre vida y muerte. Un pH muy ácido, un pH muy alcalino, alteran de tal manera el medio que al final lo que puede ocurrir es que el ser vivo en el que se encuentra en ese cambio brusco de pH, pues pueda llegar a morir. Y como está claro que los árboles son seres vivos, pues cuando hay una alteración del pH en el suelo o en las raíces, sobre todo, pues es cuando realmente empiezan los problemas. Esos problemas que muchas veces no los tenemos en cuenta, que no sabemos por qué enferma nuestro árbol, ¿vale? Pero que de alguna manera el pH es el que está provocando un poco esas deficiencias que normalmente son deficiencias minerales debido a esa alteración. Y es que cuando el pH se altera, lo que suele ocurrir es que muchos de los minerales que aplicamos dentro de una aplicación de abono, ¿vale?, un fertilizante, pues lo que suele ocurrir es que muchos de esos componentes, tanto de macroelementos como microelementos, se quedan bloqueados debido a que el pH no es el adecuado. Una tabla que hay para saber cuál es el punto óptimo y cuál es el punto de riesgo, tanto a un lado como al otro. Y sabemos que es desde el 0 al 14, siendo 7 el neutro. Y bueno, todo lo que se mueva a partir de 7 hacia abajo, digamos que hasta 6,5 más o menos sería un grado
común y un grado natural de pH para la mayoría de los árboles, en los que de alguna forma todos más o menos se encontrarían siquiera bien y podrían de alguna forma hacer uso de los nutrientes que puedan tener en el sustrato. Y bueno, a partir de quizá de una cierta medida, de 5 para abajo, por ejemplo, ya muchas de las plantas que conocemos o de los árboles quizás ya no puedan empezar a funcionar sus raíces en la manera en la que realmente necesitan. Y desde el punto de vista alcalino, de 7 hacia arriba, pues mucho más allá de 8, nos ocurre poco más o menos lo mismo. Es decir, que de 7 para arriba, los árboles que de alguna forma, pues como nogales, almendros, olivos, pudieran necesitar un poco de ese pH un poquito más alcalino, porque es un poco esa, bueno, necesidad que tienen desde sus condiciones como árbol, sus características en la formación del fruto que llevan, ¿vale? Y eso les ayuda a que de alguna forma les mantenga sanos. Y luego hay otro tipo de árboles, desde el punto de vista de la acidez, que, como todos conocemos, pues típicas en los bonsáis, pues como pueden ser las azaleas, las gardenias, camelias, incluso brezos, todo esto, que de alguna forma necesitan de un suelo mucho más ácido, que es lo que les hace de alguna forma mantenerse en perfectas condiciones. Lo que está claro es que cada tipo de planta tiene una necesidad y eso hace de que tengan esas características especiales. Por lo tanto, el hacer una comprobación de lo que es un pH más o menos desde el punto de vista de salud del árbol, pues está claro que hacer 1 o 2 al año tampoco es el mayor de los problemas. Una vez que llega más o menos el verano, ¿por qué? Porque casi que entre mitad de verano aproximadamente, una cosa así, porque son los momentos en los que se han hecho más aplicaciones de productos, se ha regado mucho más, porque un riego excesivo también hay veces que altera el pH. Una aplicación de abono también altera el pH, una aplicación de un fitosanitario también altera el pH. Está claro que a lo mejor, bueno, pues hay productos que no lo alteran automáticamente, pero sí que en tiempos en los que el árbol se mantiene activo y que nosotros vamos procurándoles todo aquello que se supone que necesitan porque, bueno, pues porque siguen creciendo, siguen activos y necesitan de ello para vivir, pues lógicamente se va acumulando y eso hace de que, bueno, pues provoquen alteraciones. Esas alteraciones, lógicamente, si las controlamos a tiempo, pues no nos van a dar problemas. Lo que está claro es que es, bajo mi punto de vista, es un consejo que creo que hay que tener en cuenta, no solamente como consejo, sino como una actividad más dentro del bonsái. O sea, el bonsái no es solamente pintar, eliminar hojas viejas o hacer alambrar o tal, ¿no? Trasplantar. El trasplante, como os digo, es algo que se hace cada X tiempo y ahí sí que hay alteraciones. Es donde realmente está toda la vida del árbol de alguna manera, ¿no? La parte que hace de que el árbol sea realmente lo que es, ¿no? Es donde realmente se inicia un árbol. Cuando una semilla, cuando nace por primera vez, lo primero que sale es la raíz pivotante, por lo tanto es el punto de nacimiento del árbol. Si un sustrato no funciona bien, pues lógicamente la planta tampoco va a funcionar bien, eso está claro. Entonces, la mejor manera es que cuando ya paramos un poco del periodo este activo de la primavera, con el inicio del verano y tal, donde ya los riegos empiezan a ser más moderados, donde de alguna manera, pues digamos que el trabajo fuerte, por decirlo de alguna forma, como que ya ha parado un poquito de pinzaos y de historias de estas, pues sí que podemos coger y tomar unas muestras de sustrato, ¿vale? Que o bien en el momento en el que, como ahora por ejemplo os decía, incluso de la limpieza de tanto de tronco como de hojas, como de todo esto, como de la base, ¿vale? Pues una vez que eliminamos, digamos, esa primera capa, esa primera corteza, se puede coger a una cierta profundidad cerca de las raíces, pues una pequeña porción de tierra, una porción que
ponemos en un pequeño recipiente, ¿vale? Y lo que hacemos es añadir agua destilada, ¿vale? Que ya tengo aquí un vasito, ¿vale? De estos de medida que suelo tener para temas fitosanitarios y cosas de estas. Entonces, bueno, pues lo que hago es que, bueno, tengo agua destilada preparada. ¿Por qué? Pues porque el agua destilada de alguna forma es pH neutro, total. Entonces no tiene ningún tipo de mineralogía, no nos va a dar ningún dato erróneo desde el punto de vista de la medición, ¿no? Y lo que hacemos es coger una porción de sustrato, y esa porción de sustrato es, como digo, ponerla en un pequeño recipiente, incorporar el agua hasta llegar a cubrirlo y dejar durante unos minutos. Incluso ya puesto, yo diría que si me apuráis de un día para otro, aunque quizá a lo mejor no haga tanta falta. Pero bueno, de esta manera, como lo habremos movido primeramente, habremos hecho pues algo así parecido a esto, ¿vale? Donde de alguna forma esto hace que, como podéis ver, esto prácticamente de la capa de arriba. Lo suyo es coger, sobre todo de aquí así, de la parte más interior, ¿vale? Que es donde realmente nos interesa, porque es la que va estando más próxima a las raíces, ¿vale? Y esa es la que realmente nos interesa. Bien, pues una vez que tenemos una pequeña porción de esto, lo que hacemos simple y llanamente es aplicar el agua necesaria para cubrirlo, como podéis ver, ¿vale? Y de esta manera no es mucho más que esta pequeña cantidad, como podéis ver. O sea, que tampoco es mucho más. A partir de aquí sí que es cierto que lo que podemos hacer es medirlo, y entonces el agua, al ser destilada, al tener un pH neutro, lo que va a ocurrir es que va a ir absorbiendo todas las lecturas, digámoslo así, mineralógicas que tiene esa pequeña cantidad de sustrato. Y luego ya una vez que tenemos esto, una vez que han pasado ya unas cuantas horas, o incluso al día siguiente, como os digo, lo que hacemos simplemente es utilizar unas tiras reactivas que, como veis, ¿vale? Como se puede ver en este sobre todo, en este más pequeño, bueno, pues lleva una tabla, tanto por un lado como por el otro, ¿vale? Porque dependiendo del pH, van por un lado o por el otro, pues con una serie de colores y con una numeración que es la que va del 0 al 14, lo que quiere decir que es donde nos podemos fijar para saber qué pH tiene esa muestra o ese análisis que estamos haciendo. Como veis, es un proceso totalmente sencillo, ¿vale? Es un proceso en el que simple y llanamente sacamos una pequeña tira reactiva, ¿vale? Como podéis ver, son tiras sintéticas, ¿vale? Con unas láminas que llevan una coloración de diferentes tonos y que luego normalmente suele cambiar cuando la introducimos en el agua. Prácticamente se introduce nada, un momentín, enseguida capta la humedad, y en esa humedad lógicamente pues es donde está de alguna forma disuelta esa composición. Yo tengo dos. ¿Por qué? Porque, bueno, son las dos diferentes. Y lo que hago es utilizarlos, cada una tiene una forma, ¿vale? Y la forma en este caso, esa sintética, esta como podéis ver es mucho más grande. Y que bueno, esto al fin y al cabo lo podéis encontrar prácticamente ya en cualquier sitio, así dedicado al tema de plantas y cosas de estas. Incluso lo tenéis electrónico también, pero bueno, yo me fío más de todo esto. Como podéis ver, son dos tiras totalmente diferentes, ¿vale? Y nada, cada una tiene su código de color, que lo que hace es que de esta manera pues nos podemos guiar luego con lo que son las medidas que nos indican en el envase. Y así saber si realmente tenemos un pH correcto en el suelo o de alguna forma tenemos que tomar medidas para corregir ese pH. Por lo tanto, esta es la manera de cómo hacerlo. Simplemente introducimos una y la otra, porque yo, como os digo, es lo que hago, ¿vale? Que se humedezcan bien, ahí. Y bueno, y lo dejo un momento para que cargue bien y de esta manera pueda darnos un valor mucho más preciso, ¿vale? Bien, la importancia del pH está claro que es porque no solamente se altera el medio en el que las raíces pueden vivir, y ese puede ser alterado incluso por el simple riego.
Si el agua tiene una mineralogía fuerte, pues quizás ya estamos provocando un cambio extremo en lo que es el pH en el suelo, porque el suelo a lo mejor puede estar bien, el sustrato, pero si el agua viene con una fuerte mineralogía, como digo, y al final las raíces son las que de alguna forma tienen que absorber de esos dos medios, tanto el suelo como el agua, pues está claro que son las que se van a llevar el golpe, ¿vale? Una parte es posible que el suelo lo pueda filtrar, pero al final lo que ocurre es que una y otra vez, como digo, lo que va haciendo es que se va almacenando esa cantidad de residuos que hacen que el pH al final no sea todo lo bueno que debiera. Bien, pues nada, aquí tenemos de las tiras reactivas. Bien, como podéis ver, aquí hay una serie de colores, ¿vale?, que nos indican un poco hasta dónde llega el pH que tenemos. Y ahora mismo, me pone a ver de qué manera os lo puedo enseñar para que lo veáis. En esta tira grande, ¿vale?, si veis la zona esta más grande, esta línea más ancha, ¿vale?, esa es la que de alguna forma nos indica lo que es el color neutro. Si os fijáis bien, ¿vale?, lo que podéis ver es que el color que tiene es un color verde pistacho, que es el que más se aproxima, digamos, a los colores que tiene por debajo, que son los colores que van hacia la acidez. Hacia arriba, el color morado, es el que nos indica un poco la alcalinidad. Bueno, pues en este caso, digamos que el color se aproxima al 5, ¿vale? En una lectura más o menos buena, ahí podéis ver, creo, ahí podéis llegar a verlo, a ver si lo puedo enseñar, el contraste y estas cosas, joder, qué difícil es. Este sí que es un problema siempre. Pero bueno, si os fijáis más o menos está aproximadamente en 5. Es decir, como es un pino, supuestamente está en unas condiciones más o menos razonables. Pero es posible, y debiera ser, tomar medidas, porque como veis, estas agujas que se ven en los pinos, ahora por ejemplo como en este otro, se ven que son las agujas viejas, ¿vale?, y que son las agujas que de alguna forma van cambiando. Pero el amarillo es un amarillo totalmente diferente, es un amarillo blanquecino, lo que nos está indicando que de alguna manera hay una pequeña alteración en el sustrato. Bueno, ahora os enseño la otra tira y ahora ya vemos, terminamos de ver un poco el tema, ¿vale? A ver, aquí en el fondo de la camiseta, no sé si se ve un poco mejor. Bueno, como podéis ver, según la tabla que aquí tenemos, aquí por ejemplo, el equivalente, dejarme que lo mire yo primero. Como veis aquí, por ejemplo, donde como que marco estas dos casillas más oscuritas que hay por aquí, donde estoy marcando con la cinta, son las del color, las del tono, ¿vale? Ese tono es el que nos indica el pH que tienen nuestros árboles, ¿vale? Aquí, dentro de lo que es la línea, como podéis ver, que era lo que os decía, la línea del medio es la que nos indica el pH neutro y a partir de ahí hacia arriba alcalino, hacia abajo ácido, que era lo que nos daba la cinta esta, ¿vale? El verde tipo pistacho que tenemos en el centro es exactamente igual que el que está en el número 5, por lo tanto es un poquito más ácido de lo normal. Y eso, como os decía, en este pino se nos está mostrando en que las agujas, como podéis ver, son de un amarillo totalmente diferente al que tiene la aguja que cae por su propio peso, que es un amarillo mucho más dorado. No sé si lo podéis llegar a apreciar con la mano, ¿vale? O en el simple árbol, ¿vale? Bueno, aquí tengo bastantes. Entonces, esto quiere decir que de alguna forma el árbol este está más acertado en su pH que este otro, por ejemplo, que tiene un amarillo totalmente diferente y que de alguna forma hace de que esto pues pueda dañar el árbol en un momento determinado, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, os pongo así un poquito tipo muestra. Aquí se pueden ver los diferentes tonos
incluso se caen algunas hojas más verdes con cierta facilidad, y es debido a que está teniendo un pequeñín problema, que no es mucho, porque la verdad es que afortunadamente es un pino, y los pinos, bueno, les gusta de un solo ácido. De hecho, en Japón incluso se llegan a trasplantar con el Kiryu, que todos conocéis, que es un suelo, no como la Canuma, pero casi. Sí que es más duro, pero con un pH más ácido que lo que es la propia Kadama. Bien, pues hasta aquí más o menos un poco el tema este. Tener en cuenta que el pH es de lo quizás más importante y menos tenido en cuenta, porque el pH es el que de alguna forma es el que hace peligrar, porque no puede absorber los nutrientes. Y de alguna forma, pues lo que hace también es que, bueno, simple y llanamente lo que hace es bloquear una serie de componentes que al final el árbol no puede utilizarlos, y de esta manera empiezan los problemas. Cuando ya empiezan los problemas, tomamos medidas en el asunto o la cosa se complica. Una vez que tenemos hecho el análisis, de alguna forma, como habéis podido ver, ¿vale? Es una cosa más que sencilla. Entonces, de haberlo tenido un poco más de tiempo, seguramente que sería mucho más aproximado. Por eso os digo que sacar la muestra, dejarla de un día para otro y luego ya miráis y perfectamente podéis ver la diferencia. Hay productos químicos en el mercado que nos pueden servir, ya por terminar, que nos pueden servir para regular ese pH. Y luego hay productos, digamos, del día a día que a lo mejor también nos pueden servir un poco para, en Japón, para ello, ¿no? Y bueno, en Japón, que era lo que iba a decir, normalmente se utiliza como tipo piedra, ¿no? Tanto el azufre como la cal, desde un punto de vista de tipo mineral, y que se ponen diferentes trocitos en puntos determinados, como se pone el abono orgánico en bolas, porque de esta manera cuando se va regando lo que se hace más o menos es diluir una mínima cantidad, pero que de alguna forma es como el abono, va actuando muy despacito pero de forma segura, sin excesos y sin sorpresas luego después. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Nosotros a nuestro modo, bueno, quizá a lo mejor en trasplantes o en temas de estos se puede utilizar una ceniza de una buena chimenea donde hayamos tenido roble o encina o cosas de estas, ¿vale? O una madera noble de estas limpias como Dios manda, ¿no? Entonces una ceniza de ese tipo, pues igual, pues como una cucharada sopera en un litro de agua más o menos, y regar el árbol, pues digamos que de la acidez vamos subiendo a la alcalinidad. Y en el caso de la cáscara de huevo, pues es un poco más o menos lo mismo. Si tuviera que ser al revés, pues no sé, pues desde las hojas de pino, por ejemplo, trituradas, por ejemplo, o desde tipo infusión de azufre o cosas de estas, pues también sería razonable, por ejemplo, para ir de un pH alcalino a un pH un poco más ácido. Estos son los métodos que tenemos más o menos a la mano, son los métodos que podemos utilizar, que se han utilizado toda la vida en el mundo del bonsái, de forma natural, y que se han mantenido los árboles hasta ahora. Como siempre, sí que es cierto que si hacemos uso de los químicos, lo moderno, lo de ahora, es lo que nos da resultados mucho más rápidos y podamos contener todo esto. Pues creo que simplemente saber que si se altera empiezan los problemas, cómo poderlo corregir en un momento dado, cómo poderlo analizar. Bueno, pues para el día a día creo que es más que suficiente. Desde un punto de vista quizás más profesional, desde el punto de vista agrícola, tal, pues quizá a lo mejor meternos en temas más técnicos sería más razonable. Pero bueno, simple y llanamente que sepáis cómo funciona y los problemas que puede causar una alteración del pH, pues es lo que creo que debéis de tener en cuenta, es lo que creo que importa, y eso es lo que de alguna forma tenemos que intentar de tener controlado para que nuestros árboles se mantengan en condiciones. Os he mostrado un ejemplo del cambio de tonalidad de hoja y de las condiciones del árbol, en árboles de la misma especie. Por lo tanto, creo que el ejemplo ahí está más que claro, y de alguna manera, pues nada. Como siempre, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os sea de ayuda. Es algo simple, pero muy especial desde el punto de vista del bonsái.
una limpieza de mantenimiento hará que el árbol luzca mucho mejor y hará que de alguna forma pues todas estas cosas sean mucho más fáciles de poder tener en cuenta. Alambrados, pinzados, limpieza de hojas, de cortezas, del suelo, cambio de la capa del suelo, del musgo. Todo esto hace de que de alguna forma mantengamos a raya una serie de cosas también y de que veamos el árbol mucho más lustroso. Y desde otro punto de vista, pues como digo, el pH, que es un poco esa muerte lenta, pues nada, que tengáis en cuenta que la manera de poderlo corregir y de poder saber si está ahí o no está ahí, pues, pues es esta, ¿eh? La de unas pequeñas tiras reactivas, un poquito de agua destilada, unos pequeños recipientes y en cuestión de unas horas tenemos los resultados hechos por nosotros mismos sin ningún tipo de problema. Así es que, pues lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sea de ayuda, es buen momento para hacer todo esto que os he comentado. Si es que ahora ya no me queda nada más que invitaros a que deis al like, a los que llegáis nuevos, suscribiros, que seguro que os va a gustar el canal, vais a tener la posibilidad de ver muchos de los vídeos que tenemos ya publicados con información que creo que puede ser lo suficientemente interesante, sobre todo para aquellos que os iniciáis en este apasionante mundo. Y bueno, pues nada, que os espero en el próximo vídeo, que será muy pronto, antes de lo que pensáis. Hasta pronto.